siempre pues de que te he conocido pues una excelente persona y dedicada, sobre todo pues ayudando a las personas, ¿no? Y ahora desde este espacio, con la gracia de Dios, pues tenemos la oportunidad de poder ofrecer algo de nuestros conocimientos. Bueno, eh, mi nombre, como mencionaba, pues es John Silva Leca, soy abogado de profesión, ¿sí? Y actualmente trabajo por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Eh, Quería iniciar esta charla, esta ponencia, primero agradeciendo pues al presidente de la asociación Cambiando Horizontes, Albert de Husen. Me parece excelente el tema, eh, el trabajo que ustedes vienen realizando. Realmente felicito el trabajo que ustedes realizan. También veo que se está sumando la dirección o la gerencia de desarrollo social del gobierno regional de La Libertad. Me sorprende y realmente me alegra que las instituciones del Estado estén comprometidas en estos casos, en esos temas tan relevantes y, y que tenemos que pues todos poner la mano para que poco a poco podamos menguar este tipo de violencia, que estamos realmente preocupados por el incremento de feminicidios, de violencia sexual. Antes de comenzar, me gustaría quizás que nos puedan, los organizadores nos podían apoyar con el tema de las diapositivas, por favor. ¿Sí? Veo por ahí algunas caritas de algunos niños y está bien. Me gusta que participen también los niños, que estén por ahí una usuaria, Fanny Zabaleta. Estoy viendo. Ok, listo. Ya. Bueno, les pido eh, 5 minutos que estén firmemente concentrados todos. Les voy a comentar pues una historia, ya una historia que me pasó a mí y quizás al contarles esta pequeña historia, todos vamos a poder entender del por qué yo me intereso por este tipo de casos. Aparte que es mi trabajo y que, bueno, he aprendido a convivir con esto, porque les digo que realmente es traumante los primeros meses. La verdad que yo ya quería desistir, porque todos los días veía casos de violencia, todos los días veía casos de violación contra menores, tentativas de feminicidio, o escuchaba de algunos compañeros que estaban en los ajetreos de poder llevar a los menores a un albergue, de poder acompañar a las víctimas o a los niños, pues, víctimas de violación. Es terrible, realmente. Una cosa es hablar, otra cosa es estar en un foro sentado bien cómodo y comenzar a hablar sobre los casos de un aspecto técnico, pero otra muy diferente es hacer lo propio. Otra cosa es que tú te involucres en eso. Bueno, muchas personas, muchos profesionales son dedicados y muchas otras no, simplemente hacen su trabajo y quedan ahí. Y creo que es importante que todo servidor o trabajador del Estado se involucre, ¿sí? Se involucre de una forma efectiva para que pueda ver a ese niño o esa mujer víctima de violencia como si fuera tu familia. Y si ves de ese punto o ese punto de esta arista, estoy totalmente convencido que vas a hacer tu trabajo de una forma eficiente y eficaz. Solo así, si equiparas esa víctima de violencia como tu familia, como tu madre o como tu hija o como tu familiar, estoy seguro que vas a trabajar de una forma totalmente diferente, ser más efusivo, más proactivo y finalmente le vas a dar o le vas a servir de una forma adecuada. Bueno, les comento algo. Eh, Hace un buen tiempo, bueno, yo soy papá, tengo dos niñas y una de ellas, la mayor, un día se desapareció, ¿ya? Desapareció en nuestra casa, era más o menos la 12:30, más o menos, ya estábamos por descansar, y mi niña desapareció, no la encontré por ningún lado. Estando en mi casa y todo eso, la busqué en los armarios, en los diferentes lugares,
yo vivo en un tercer piso, bajé al primer piso. Te juro que esos fueron los 10 a 15 minutos más tensos, más preocupantes, más traumáticos de mi vida. El saber que mi hija no está en mi casa, no está conmigo a esa hora y que algo le podría haber pasado es terrible, 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 terrible. Es por eso que me intereso en este tipo de temas, ¿no? De la atención de casos de niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Finalmente mi hija apareció, ¿sí? Estaba escondida por ahí haciendo sus bromas, pero en ese momento, en ese lapso de 10 15 minutos, es como que mi vida se iba, como que perdía la noción del tiempo y estaba solamente dedicando a buscarla y no podía encontrarla. Entonces yo me puse a pensar y digo, ¿qué es lo que los padres sentirán cuando su niño desaparece 2, 3 días, una semana o quizás lamentablemente no los encuentran? Entonces comencé yo a investigar, comencé a averiguar, comencé a hacer mi propia investigación sobre este tipo de casos y bueno, hay un PPT que me gustaría compartirlos con ustedes, que es eh, de la Dirección de Políticas de Niñas y Niños y Adolescentes del mes de julio. Me gustaría que puedas pasar una diapositiva más, un par de diapositivas más, y nos concentremos en el número de en el número de denuncias de desaparición de niñas y niños y adolescentes desde enero hasta junio. Señores, por favor, préstenme atención. En enero, desde enero, el 1 de enero hasta el 15 de marzo, se registraron 2.821 denuncias de desaparición de niñas, niños y adolescentes. Claro, todos vemos en las redes sociales, en la prensa, que desaparecen mujeres, que desaparecen personas, pero muy pocas veces nos centramos en la población más vulnerable. Yo lo veo así. Los niños son los más vulnerables. De 0 a 2 años o 3 años, si es que no tiene asistencia de una persona adulta, definitivamente ese niño no va a vivir. Entonces, si yo me pongo a pensar la desaparición desde enero hasta el 15 de marzo de 2.821 niños, niñas y adolescentes. Y luego, en la etapa de la pandemia, se supone que en la etapa de pandemia nosotros estamos con nuestras familias, con nuestros hijos, y se supone, entre comillas, que nosotros vamos a albergar y vamos a darle calor y una estabilidad a los niños, a nuestros niños. Sin embargo, en la etapa de pandemia, del 16 de marzo justamente hasta junio, hasta los fines de junio, existen 1.455 desapariciones. Y todos dirán, ¿por qué tanto? ¿Qué pasa? Esa es materia de una tesis que estoy realizando y, y es un tema bastante preocupante. Yo exhorto a cada uno de ustedes que hoy están viendo esta ponencia, que están escuchando estas palabras de este humilde servidor, en que nos concentremos en difundir primero los conocimientos que tenemos a la mano y proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra familia y ser un vínculo, un nexo para poder ayudar al resto. ¿Ya? Si no conocen, si no saben, y nosotros tenemos esa información, no ser egoístas y compartirlas, porque la única manera de que las personas estén conscientes del daño o el peligro que pueda pasar es con el conocimiento. Sin el conocimiento simplemente estamos marchando a la deriva. Me gustaría que podamos continuar con la diapositiva. Vamos a tener que conversar sobre las consideraciones para la atención de niñas, niños y adolescentes desaparecidos en el marco del principio de interés superior del niño. Bueno, las leyes, nuestra constitución, ampara y protege el derecho a la vida. Las niñas y niños y adolescentes que desaparecen son generalmente sustraídos o inducidos a la fuga, ¿ya? A las personas menores de edad, niñas, niños y adolescentes, el Estado le otorga una protección especial. Esta protección, la cual está justificada por su exposición a una serie de riesgos en los cuales pueden verse especialmente vulnerables o indefensos, como les explicaba hace un momento. Un niño de 0 a 5 años, a 7 años, perdón, hasta 5 años, no puede valerse por sí solo
y si está a libre albedrío en las calles, definitivamente va a morir o algo muy grave le va a pasar. Eh, Continuamos con la exposición. Hablamos sobre la Convención de Derechos Humanos, Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Esta Convención de Derechos del Niño incluye el interés superior del niño como un principio rector que establece que todas las medidas todas las medidas respecto del niño deben ser basadas en la consideración del interés superior del niño. Corresponde al Estado asegurar una adecuada protección y cuidado cuando los padres y madres u otras personas responsables no tienen esa capacidad de hacerlo. Por ejemplo, hay padres que son alcohólicos o pues simplemente en una violencia o un intento de feminicidio. Generalmente pasa eso, el varón mata a la mujer y luego eh, se envenena, se mata, pero los niños son los más perjudicados en este caso, aparte de la mujer ya violentada. Y bueno, el programa del Ministerio de la Mujer a través del Programa Nacional Aurora, estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder albergar a estos niños, para poderles dar una subvención económica, y cosa que en los anteriores gobiernos no se ha realizado. Poco a poco el Estado está dando presupuesto al Ministerio de la Mujer para que pueda realizar este tipo de programas. Pero no solo es el Ministerio de la Mujer, no solo es el Estado, sino que yo creo que es importante que todas las instituciones colaboremos para poder realizar el objetivo principal, que es albergar protección a los niños. Eh, por ejemplo, este tipo de eventos es importantísimo y está interviniendo la empresa privada o las asociaciones públicas o las asociaciones no gubernamentales y fines de lucro. Y este tipo de acciones es importantísimo para que nosotros podamos difundir exactamente lo que viene pasando en nuestra realidad y de qué manera podemos eh, realizar acciones para defender nuestros derechos de nuestros niños. La ley 3466, ley que establece los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, menciona en su artículo 9 del Código del Niño y Adolescente, establece como principio de interés superior del niño y del adolescente. Además de esto, de la ley 3466, publicada el 17 de junio del 2016, tiene por objeto establecer los parámetros y garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño. Me gustaría conversar sobre esto. Las entidades obligadas para el cumplimiento en el marco de las competencias responsables para la aplicación de la protección de desaparición de niños y niñas y adolescentes son, bueno, la Policía Nacional, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Iglesia, las instituciones privadas, las instituciones públicas. Todos debemos eh, emprender un grano de arena para poder salvaguardar los derechos fundamentales de nuestros menores, ¿no? No sé si continuamos con la diapositiva. Si me van siguiendo, por favor. Vamos a conversar sobre los parámetros para la consideración primordial del derecho superior del niño. El carácter universal, indivisible, interdependiente, interrelacionado de las decisiones respecto de los derechos de las niñas y niños y adolescentes, el reconocimiento de la niña y el niño y adolescente como titulares de derechos, el acceso a la justicia, el acceso a los servicios de salud, de educación, protección sin restricciones, el efecto de las medidas y decisiones relacionadas con el desarrollo de las niñas y adolescentes. Que bueno, son obligatorios, son de carácter obligatorio en los procesos de procedimientos de las entidades públicas y privadas. Las medidas relativas a políticas y lineamientos que afecten a estas niñas y niños y adolescentes. Es importantísimo que el gobierno, el Estado, genere políticas públicas con la finalidad de apoyar o incrementar el tema de los parámetros de consideración de primordial del interés superior del niño. Las garantías procesales para la consideración primordial del interés superior del niño, el derecho a la niña, al niño, adolescente, a ser informado, a ser escuchado, a expresar su propia opinión, a que ésta sea tomada en cuenta, a que se considere los efectos que la ley otorga, la determinación de los hechos,
la percepción del tiempo y la participación de los profesionales calificados para este fin, la argumentación de la decisión tomada en la consideración primordial del interés superior del niño, mecanismos para examinar y revisar las decisiones concernientes a las niñas, niños y adolescentes, el impacto, la evaluación del impacto de la decisión tomada en consideración de derechos de la niña, niño y adolescente. Me gustaría conversarles sobre la evaluación de la aplicación de este interés superior del niño, niña y adolescente. Las características de cada niño o niño y adolescente, la identificación de estos elementos u otros factores concurrentes y la ponderación de sus derechos. No sé si avanzamos, si me van siguiendo con las diapositivas, les agradecería. Muchas gracias. Procedimientos en el marco del protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros. Estos casos son aprobados a través del Decreto Supremo 002 del 2020 y menciona lo siguiente, el procedimiento en sí. Primero, la denuncia, la presentación de la denuncia. ¿Y dónde se va a realizar esta denuncia? Bueno, se realiza en cualquier comisaría, dependencia de investigación criminal, DIPINCRI, División de Búsqueda de Personas, DIAP, o cualquier otra dependencia policial autorizada. El contenido de esta denuncia, ¿qué es lo que tiene que contener la denuncia? Los datos personales de la persona denunciante, los datos personales de la persona desaparecida, las circunstancias en que tuvo lugar la desaparición. Y si la persona denunciante no cuenta con un documento que acredite su identidad, el personal policial igual tiene que recibir la denuncia, sin prejuicio de solicitar información a RENIE, Migraciones o entidad alguna correspondiente. ¿Qué pasa? Tengo conocimiento que, por ejemplo, hay muchos efectivos policiales que no conocen o no son comprometidos con este tipo de acciones, no solamente en la desaparición de personas, de niños o adolescentes, sino con el caso, por ejemplo, de mujeres que van a la comisaría a realizar su denuncia y le piden su DNI. Y si no tiene su DNI, no realiza la denuncia. Un momentito. Por eso es importante que nosotros tengamos el conocimiento. Y las personas que no lo tienen, pues nosotros facilitar eso. Y nuevamente agradezco este tipo de reuniones, este tipo de foros que facilitan eso. Usted tiene que exigir sus derechos y que una persona o el efectivo policial tiene que presentar la denuncia sí o sí, y no es necesario que tú tengas el documento físico para que eso se realice. Y en el caso, por ejemplo, que las personas son LGTBI, policía o el personal policial tiene la obligación de colocar el nombre o la identidad de género en la cual la persona se identifique, ¿no? Dos, a ver, es necesario que hayan transcurrido 24 horas desde la desaparición para realizar la denuncia. No es necesario, no es necesario. Anteriormente teníamos la idea equivocada, no, o sea, ibas a la comisaría y te decía, pero ya pasaron las 24 horas. No, no, entonces tiene que esperar que pase las 24 horas para realizar su denuncia. Esto no es factible. Usted tiene que exigir sus derechos. Y para eso existen otras instituciones relacionadas en la cual si es que, supongamos, en la comisaría los efectivos policiales no te quieren hacer caso o no quieren recibirte la denuncia, inmediatamente pide usted comunicarse con un centro de emergencia mujer, ¿ya? O llamar a línea 100, o llamar a la línea 114, que es la línea única de atención de casos de desaparición de personas. El problema es el desconocimiento y simplemente las personas dan media vuelta y se van defraudadas de la policía, defraudadas de la institución, defraudadas del Estado, por el desconocimiento justamente. ¿No es necesario presentar la fotografía o el DNI de la persona que desapareció? No, no es necesario. Pero me dirán, entonces, ¿cómo lo reconozco? Para eso existe la tecnología, para eso existe que la policía puede interconectarse con migraciones, con la RENIEC y bajar la fotografía. No necesita que el padre desesperado en shock, que mi hijo desapareció, pero no tengo una foto a la mano. No, si no tienes una foto yo no puedo presentarte la denuncia y no puedo dar esta alerta. No, es falso. Y si en el caso, supongamos que el efectivo policial persiste en esto, presentarse una queja de inspectoría por mal funcionamiento, por omisión de funciones
y es más, comunicarse con Defensoría del Pueblo para que esto sea efectivo y que le levanten un acta. Otra cosa, el trámite de la denuncia es totalmente gratuita. He escuchado también hace un tiempo que, bueno, no puedes entrar mi denuncia porque no tenía dinero. No, un error de Rafael. Tenemos que exigir nuestros derechos y a través del conocimiento. Bueno, ahora, se debe brindar información sobre el proceso, asegurando que este haya sido satisfactorio, que sea comprendido en su totalidad, ¿no? Porque hay muchas personas eh, que pues desconocen este procedimiento y su mismo estado de shock en la cual su hijo ha desaparecido, pues algunos no comprenden el procedimiento. Entonces, el efectivo policial está obligado a asegurarse de que esta persona haya entendido a cabalidad todo el procedimiento. Seguimos con la PPT. El procedimiento, la segunda fase, las acciones básicas para el trámite de la denuncia, el registro de la denuncia, la emisión de la nota de alerta, la difusión de la nota de alerta, la evaluación, activación y difusión de la alerta de emergencia para el caso de desaparición de los niños, niñas y adolescentes. Esto es importante, atención, las fugas de las niñas, niños y adolescentes se consideran siempre desapariciones, porque he escuchado también que dicen, ah, no, se fue con el enamoradito, seguramente, ¿no? ¿Y cuántos años tiene? 13 años. Ah, sí, pues de repente se fue con el no. Es una niña, es un menor de edad. Y las fugas son consideradas desapariciones porque existen, por ejemplo, eh, las redes sociales y los niños son captados por estas redes sociales. La pedofilia, el tráfico, la trata de personas. Y esto generalmente se da pues en hogares disfuncionales, ¿no? Tengo entendido por las investigaciones que estoy realizando, pues el 25-28% eh, se da en adolescentes, ¿no? Entre 14 a 16 años, de hogares disfuncionales en las cuales se conectan a través de la internet y buscan esa figura, ¿no? De protección, esa figura paterna, qué sé yo, entre comillas, el enamoramiento, pero finalmente, pues, cae en algo terrible, ¿no? Que es la pedofilia, por ejemplo, y que es la trata de personas, ¿no? Por eso es importante tener claro, las fugas de los niños, niños y adolescentes se consideran siempre desapariciones y se entiende que de acuerdo a lo establecido en el protocolo interinstitucional de atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad y otros casos de desaparición. La siguiente Filimina, la siguiente PPT, la nota de alerta y la alerta de emergencia. ¿Qué es la nota de alerta? Se emite todos los casos que se denuncia la desaparición de una persona y tiene carácter permanente, es decir, hasta que se encuentre la persona desaparecida contiene la información de la denuncia y todos los datos de la persona desaparecida. Mientras que la alerta de emergencia es el formato emitido por la Policía Nacional del Perú que contiene el resumen de toda la nota de alerta. Es temporal y se emplea solo en caso de desaparición de niñas, niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia y su misión es adicional a esta nota de alerta. Los criterios para la activación de esta alerta de emergencia. En algunos casos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, se realizan las alertas de emergencia para que se active y se deben cumplir con los siguientes criterios. ¿Cuáles son? La desaparición corresponde efectivamente a un niño, niña y adolescente cotejando la información con RENIEC, migraciones u otras fuentes oficiales que pueden servir como medio para informarse sobre esta desaparición. La desaparición se ha producido dentro de las 48 horas de haberse tomado conocimiento del hecho. Este criterio admite excepciones siempre que no haya transcurrido más de 72 horas desde que se conoció la desaparición. Criterios para la activación de la alerta de emergencia. Hay excepciones. Por ejemplo, siempre que no haya transcurrido más de 72 horas desde que se conoció la desaparición. Es decir, el niño, niño y adolescente que tiene entre 0 a 12 años, esta es una excepción, la desaparición del niño, niña, adolescente que ha producido un lugar difícil de acceso ante situaciones de desastre, los niños, la desaparición de estos niños, niñas y adolescentes que se ha producido una zona de altos índices de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, en el caso de los centros poblados, o casos
de los centros marginales, asentamientos humanos que suele pasar. Les comento esto porque, bueno, a pesar que yo trabajo en un distrito donde no hay mucha incidencia en casos de desaparición o en casos de violencia, pero por la investigación que se viene realizando constantemente, lamentablemente los conos, por ejemplo en Lima, Villa Salvador, Comas, Puente Piedra, son los que más eh, se presenta casos de desaparición, ¿no? Existen antecedentes de denuncias hacia niños y adolescentes que constan en el registro de la Policía Nacional, del CEN, de la Defensa Pública, cuando el niño sufre de alguna enfermedad o se encuentra en tratamiento médico, ¿no? Estas son las excepciones para la activación de la alerta de emergencia. La evaluación y activación de la alerta de emergencia. La DIVIAP, que es la División de Búsqueda de Personas Desaparecidas, o la entidad que haga a sus veces, si es que, por ejemplo, en una localidad no existe esa división, la policía misma son la que se encarga de hacer la evaluación del formulario, comprobar el cumplimiento de estos criterios para activar la alerta de emergencia. En el caso que no se cumpla con todos estos criterios, la división de búsqueda de personas desaparecidas debe comunicar al personal policial para la activación de esta alerta, ¿no? El formato de la alerta de emergencia y difusión de la alerta de emergencia emite un formato de alerta de emergencia a través del sistema informático de personas desaparecidas, que contiene los datos de la persona desaparecida y las señas particulares de la persona desaparecida y los medios de contacto. Por ejemplo, un niño de tal vestimenta, con un lunar en el rostro, con una cicatriz en la frente, todas esas señas particulares hacen posible que se pueda realizar un formato adecuado de alerta de emergencia y que se pueda canalizar a través del sistema informático de personas desaparecidas. Importante, la alerta de emergencia tiene una duración de 72 horas desde su activación y es difundido en todos los canales oficiales del sector interior, de las entidades públicas, de las empresas privadas comprometidas a través del sistema de mensajería, de alerta temprana, ¿no? Y según el nivel de riesgo advertido de la zona de búsqueda indicada por la policía. Acá quiero detenerme un poco y me gustaría que en algún futuro próximo las entidades comprometidas como los gobiernos locales, regionales, y ahora que tenemos por ahí la participación de la Gerencia de Desarrollo e Inclusión, una idea que planteen este tipo de alertas a través de su plataforma, a través de un observatorio de seguridad en la cual puedan dar esta alerta y pueda difundirse a través de redes sociales. Ahora el teléfono forma parte de nuestra vida, forma parte de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, y lo tenemos las 24 horas del día a la mano. Y si esto puede servir como una herramienta básica, fuerte, para poder difundir este tipo de, de alertas, sería excelente. Pero para eso tiene que haber un compromiso de las autoridades para que esto se pueda realizar. No solo dejarle al Ministerio de la Mujer, no solo dejarlo al gobierno que realice, no. Las entidades públicas, las entidades privadas, a través de sus cámaras, que pueden hacer un convenio, qué sé yo, con el gobierno regional y eso se realice, eso se active. Inclusive estoy haciendo yo una iniciativa legislativa para unos congresistas que lo puedan realizar, ¿no? Y lo puedan quizás viabilizar a través de una iniciativa legislativa, el compromiso del Estado y de la parte privada, ¿no? La desactivación de la alerta de emergencia. La alerta de emergencia es desactivada cuando ha transcurrido las 72 horas de duración, cuando se ubica al niño, niña, adolescente, y antes de estas 72 horas cuando se tenga indicios de que la desaparición está asociada a una comisión de un delito, ¿no? El procedimiento. La parte 3, la recepción de la información sobre las personas desaparecidas. La policía puede recibir información sobre la ubicación de las personas desaparecidas a través de los siguientes medios. Presenciales, en cualquier comisaría a nivel nacional, se formulará una parte ocurrencia y se derivará a la división de búsqueda de personas desaparecidas. Las no presenciales, lo que le decía hace un momento, la línea 114. ¿Quiénes saben, por ejemplo, de todos ustedes, la pregunta suelta, ¿quiénes conocen esta línea de atención, la 114, línea única de atención de casos de desaparición? Creo que muy pocas personas. Entonces es menester, es obligación de todos nosotros, estando
hoy, en esta charla, en este foro, en este evento, de que estos pequeños conocimientos que estamos explicando, conversando, lo podamos masificar, porque solamente así vamos a poder ayudar al resto. Solamente así nos comprometemos y de alguna otra forma vamos a solucionar algún caso de que una persona no conoce el procedimiento, no sabe cómo actuar, no sabe qué realizar y las diligencias del campo que son necesarias en hacerlo, ¿no? Importante, toda la información recibida por la Policía Nacional es confidencial. Esta información debe ser derivada a la DIVIAP, que es la División este, de Personas Desaparecidas, ¿no? Y esta división comprueba su veracidad, remite la información a la comisaría a cargo de la investigación. El, el procedimiento número 4, la investigación y la búsqueda. La investigación del caso es de responsabilidad personal del personal policial que recibió esta denuncia. Este comunica a la fiscalía para las acciones correspondientes. Además, se encarga de las acciones básicas para la emisión de la nota de alerta y la alerta de emergencia y realizan diligencias, diligencias inmediatas y diligencias con los niños, niñas y adolescentes. Las diligencias con los niños, niñas y adolescentes debe estar presente siempre un personal femenino. ¿Por qué? ¿Por qué dirán ustedes un personal femenino? Bueno, son disposiciones y protocolos que, bueno, el personal femenino es el personal más adecuado para poder salvaguardar o guiar o acompañar o hacer un acompañamiento a estos niños este, o este proceso para desaparición de niños y niñas adolescentes, ¿no? Si existe indicios de la comisión de algún otro delito, que se convoca al Ministerio Público. Y de ser necesario, se convoca al Centro de Emergencia Mujer, a la Defensoría Pública, al MINJUS. Si se trata de un delito flagrante, los presuntos autores son puestos a disposición del Ministerio Público. Definitivamente, si existe la flagrancia en ese momento, el Ministerio Público está obligado a hacer las coordinaciones con la Policía Nacional y hacer su detención inmediata. La niña, niño, adolescente es puesta a disposición de su padre, madre o representante legal o tutor para que se formule un acta de entrega al momento ya de regresar pues, al hogar, ¿no? A la familia. Si las niñas, niños, adolescentes se encuentran en situación de riesgo o desprotección familiar, se convoca a la Fiscalía de turno, la Fiscalía de Familia o la Unidad de Protección Especial, la UPE, o juzgados de familia donde no exista la UPE. Y ahora también podemos tomar en cuenta que el SAU, que es el tema de atención urgente que realiza el Ministerio de la Mujer a través del programa nacional Aurora, son personal que ha estado trabajando en esta etapa de cuarentena, que ha salido a realizar atenciones y también se involucra en este tipo de acciones. Finalmente, el procedimiento sobre la ubicación. Cuando la policía toma conocimiento de la ubicación de la persona en la que se puede advertir su desaparición, se procede a hacer las siguientes acciones. Se solicita la diligencia como el reconocimiento médico legal, el examen toxicológico, la pericia psicológica, el informe psicosocial y entre otros informes que de su debido momento se tendrá que presentar. Quiero terminar con lo siguiente. Quiero exhortar a cada uno de ustedes, estimados amigos profesionales, los que no son profesionales, los vecinos, los de la calle, los que están realizando trabajo, los que no están trabajando, todos en general, señores, por favor, el compromiso es de todos nosotros. Si nosotros no nos comprometemos a poder cambiar, a poner un granito de arena para mejorar nuestra idiosincrasia, nuestra realidad, estos casos tan terribles, lamentables que pasan. En Lima hay un feminicidio diario, en este, en la etapa de cuarentena han desaparecido más de 800 mujeres y ya les di la cifra de los niños. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros como población general para aportar? O sea, decir, no, es un trabajo del Ministerio de la Mujer y que ellos lo hagan. No. Es problema del Estado, mucha corrupción, quizás sí, tal vez, pero ¿qué hacemos nosotros para comprometernos y finalmente llegar a aportar?
Entonces, yo agradezco, felicito nuevamente a esta asociación Cambiando Horizontes, a la Gerencia de Desarrollo e Inclusión Social del Gobierno Regional de La Libertad, y que continuemos con este tipo de charlas, con este tipo de eventos, y nos comprometemos cada uno de nosotros, porque sin el compromiso no vamos a lograr nada. Ya se vienen nuevas elecciones congresales y presidenciales. Señores, a pensar, a elegir bien a nuestras autoridades, porque depende de ellos que todo este sistema de aparato económico, de salud, de la lucha frontal contra la violencia de la mujer funcione. Porque si nosotros simplemente nos dejamos guiar por nuestro apasionamiento electoral y votamos por cualquier persona, también vamos a ser de alguna otra forma responsables. Y otra cosa, y con esto termino, agradezco infinitamente a cada uno de ustedes por darse un tiempo. El tiempo es difícil de, bueno, imposible de volverlo a tener. Y espero que esta pequeña exposición o estas pequeñas palabras te hayan servido de algo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Tengo algunas preguntas del público. No sé si podríamos responderlas, licenciado. Claro, ¿cómo no? Ok, voy con la primera pregunta. Nos dice, buenas noches, ¿por qué todavía no se implementa el registro de personas desaparecidas? ¿Qué hace falta para su implementación? Como les indicaba, el compromiso, la falta del compromiso político de todas las instituciones se está implementando poco a poco, pero realmente eh, el presupuesto, ¿no? El presupuesto destinado, por ejemplo, en este año va a ser totalmente distinto al próximo. Se está recortando, creo yo, para el aparato del Ministerio de la Mujer en un 20%, y es algo de que nadie está hablando. Entonces, es importante el dinero, sí, es importante, pero no lo es todo. Lo más importante es el compromiso de las instituciones para que esto se pueda viabilizar y esto finalmente se pueda canalizar y pues sirva como un tema de poder aportar y apoyar para este proceso de la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no?